¿Cómo están amigos de Rock and Gold? Después de una larga para estamos regresando con las transmisiones y entrevistas. El día de hoy estamos con un periodista de gran trayectoria, periodista deportivo de ESPN, Peter Arévalo, que en estos momentos ya vamos a presentarlo, pero antes de eso también decirles que yo tengo una denominación también aparte para Peter, amante del periodismo deportivo y de la historia del fútbol peruano. ¿Cómo estás, Peter? ¿Qué tal? ¿Nos logras escuchar? ¿Cómo estás? Hola, Buenas tardes. sí, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Un saludo para toda la gente y todos los seguidores de Rock and Gold. Me gusta, me encanta el nombre. Tiene que ver con la música y con el fútbol, que son dos pasiones que van muy de la mano, ¿no? Así que nada, aquí estoy para responder algunas interrogantes. Claro, vamos a abordar tres temas que ya te había comentado antes. Uno de ellos sobre tu trayectoria. Otro tema es un poco de la historia del fútbol peruano y también un tema coyuntural, ¿no? La Liga 1 2020 que podría reiniciarse. Pero vamos a comenzar con la historia y esto va de la mano con lo que dije, con la denominación un amante del fútbol peruano. Eh, ¿Suscribes lo que acabo de decir? Sí, Del- te agradezco la denominación, te agradezco el calificativo. Y sí, yo tengo una relación muy curiosa, muy especial con el fútbol. Desde muy niño, como cualquier niño de nuestras épocas, donde no existía el internet, donde no existían las redes sociales, ni existía el hecho de poder tener algunos dispositivos que te causen o te generen entretenimiento, nuestro mayor entretenimiento era la pelota, ¿no? Entonces, en épocas de que nuestra cancha de fútbol era la pista del barrio, eh, el, el, en tiempos de que nuestros arcos eran dos piedras o dibujabas dos círculos a los extremos de la calle para que sean el arco de la cancha de fútbol, o por último era un poste ligado a la pared, que era el arco rival. Y te digo que es muy especial porque yo nací en un hogar muy futbolero, ¿no? Mi padre, mis tíos eran muy hinchas del fútbol, fanáticos del fútbol. Mi padre había jugado fútbol de manera amateur en la selección de Huacho y era una familia que se dividía la pasión del fútbol entre Municipal y Boys. ¿Ya? Y era lógico porque entre el 40 y 50 Municipal y Boys dominaron el fútbol peruano. Eh, es imposible dejar de hablar de la historia del fútbol peruano sin mencionar a Valeriano, Barbadillo, los hermanos Drago, Pasache, Joe Calderón, por un lado, enfrentando a los tres gatitos, Claro. Tito, Tito Vides y Caricho, Y un y los paréntesis, hermanos Peter. Perales. Claro, y un paréntesis, porque en esa época, más o menos, si no me equivoco, del 39 al 49, no estoy seguro ahorita, pero la U no campeona, ¿verdad? Hubo, o sea, un buen tiempo que la U no llega a campeonar. Alianza, si no me equivoco, campeona del 52 hasta el 54, bueno, del 53 hasta el 55. Pero sí, pues, ¿no? Ahí los títulos se estaban repartiendo y ellos ya, Alianza y la U en esa época no eran los protagonistas, ¿no? Teníamos a, como tú mismo dices, a Boys, al Municipal, que te robaban los títulos, o sea, en el buen sentido de la Sí, palabra, ¿no? sí, sí, entonces es un tema para desarrollarlo después. Pero en medio Claro. de esa afición, de esa pasión futbolera, nací, crecí y después a ver, me tocó vivir el hecho de que mi padre no viva más conmigo a muy temprana edad, muy, muy temprana edad. Y mi padre me buscaba única y exclusivamente, y era la relación que tenía con él, que no fue una relación muy cercana, pero sí buena, porque él me buscaba los fines de semana para llevarme al estadio. De Entiendo. los compromisos que tuvo mi padre y de los muchos hermanos que tengo, desafortunadamente para él,
ninguno le sacó la afición y el fanatismo por el fútbol como se lo saqué yo, a muy temprana edad. Claro. Entonces, me recogía siempre muy temprano en mi casa. Yo vivía con mi madre y mis 6 hermanos, somos 7 en total, y me llevaba al estadio. Y entonces, ahí empezó un poco la relación con el fútbol. Mi padre tenía una disputa conmigo, un conflicto conmigo, porque él quería que yo sea hincha de Boys, le fanático de Boys, o fue fanático de Boys, como que está enterrado, por ejemplo, frente al Miguel Grau. Entiendo. Y bueno, yo no, más allá de que sí, tengo un cariño, un aprecio por el Boys, por la camiseta rosada, pero yo no tengo explicación para decir en qué momento o por qué me hice hincha de Alianza. Yo nací aliancista, como lo digo siempre. Nací aliancista y no tengo ningún reparo en decirlo, porque respeto a todos. Respeto al hincha de la U, respeto al hincha de Boys, respeto al hincha de Cristal, de Muni, en fin, de Cienciano, Melgar, en fin. Creo que todos tenemos derecho a expresarnos libremente y a hacer conocer cuál es nuestra pasión, cuál es nuestro sentimiento. Hoy, en un mundo donde las redes te permiten que bajo el anonimato tú no solamente discrepes con aquel que no es de tu mismo equipo, sino que además lo insultes, lo lastimes, lo agredas, en fin. Pero bueno, entonces nace mi afición al fútbol ahí, y siguiendo con esta relación muy especial que tengo con el fútbol, yo a los 11 años sufro un accidente. Me atropelló un Enatro Perú, que hoy en día es el Metropolitano, justo un 31 de marzo, un día antes de iniciar el colegio, porque antes, en mi época, nosotros empezamos el colegio el primer día útil de abril. Hoy en día los chicos arrancan en marzo. Claro. Entonces todos los 31 de marzo nosotros jugamos la última pichanga del año. Aquella noche, que fue domingo justo, 31 de marzo, jugamos la última pichanga del año y un Enatru por cortar camino eligió pasar por mi cuadra. Yo vivía frente al Hospital del Empleado, General Córdoba, la cuadra 15, y me atropelló. Me destrozó la pierna izquierda, fui sometido a injerto, a clavo incluido, y esto me llevó a mí a ser internado en la Maison de Santé, para coincidir en el mismo piso con Lolo Fernández. Justo te has adelantado mi pregunta, pero cuéntame todo lo que tu encuentro con Lolo Fernández, máxima figura del Universitario de Deportes. Sí, a ver, yo soy internado en la Maison de Santé, tenía 11 años, como enfermo y fanático del fútbol. Mi madre, que lavaba ropa con un pequeño radiotransistores, me dio el pequeño aparato para que yo pueda escuchar mis programas deportivos. Escuchaba en la noche a Pocho Rospigliosi. A las 7 de la noche ya era una religión casi escuchar a Pocho en su programa Ovación. Y hacer zapping radial con Óscar Artacho y Pregón Deportivo. Eran mis programas, eran mis referentes. Uh-huh. Y sumado a eso, mi padrino, que estudió en la Federico Villarreal con Teófilo Cubillas, amigo de Teófilo, me regaló una camiseta de hilo de esas antiguas, y no me la sacaba nunca. Era la camiseta que yo usaba debajo del pijama. Hice muy buena relación, probablemente haya tenido, y no me di cuenta, un carisma especial. Hice muy buena relación porque era muy precoz, además, muy precoz. Producto de mi crecimiento, casi en la calle. Hice muy buena relación con las enfermeras de la clínica. Y una de ellas, Anita, me dijo un día: te voy a dar una sorpresa. Tanto que te gusta el fútbol. Yo estaba en silla de ruedas y me llevó en silla de ruedas hasta una habitación. Yo decía, ¿a dónde me llevará? Y cuando voy entrando lo veo a Lolo Fernández sentado. Y él estaba recibiendo la visita en ese momento de José Salardi, antiguo árbitro de boxeo,
cuando yo estoy entrando, estoy terminando esa pequeña división que hay entre la puerta y los cuartos de los hospitales, de las clínicas, voy divisando la figura de Lolo y me aguanto, trato de que no me siga empujando la enfermera, porque yo no quería entrar. Claro. Y entonces Lolo se da cuenta de eso y le pregunta a Anita, ¿qué pasa? Le dice, ¿qué pasa? No, es que no quiere entrar, ¿pero por qué? Porque es hincha de Alianza y está con su camiseta de Alianza. ¿Tú esperabas Y a entonces Valdivieso o alguien, esperabas, no, claro, ver a Valdivieso o alguien de referente a Alianza de repente, ¿no? sí, yo no esperaba nada, absolutamente, ¿no? Porque ella me hablaba de una sorpresa, yo no sabía que O estaba sea, no sabías que internado era ni Lolo de Fernández. fútbol, nada más era una sorpresa. Claro, yo no sabía absolutamente nada. Dije, de repente, qué sé yo, me van a llevar me van a dar una torta, qué sé yo. No sabía absolutamente nada. Intenté avanzar y Anita me sujeta y me hace ingresar. Uh-huh. Entonces ingreso y Lolo me dice, ¿qué pasa, hijo? Me dice, ¿por qué no quieres entrar? Ya Lolo para ese entonces, en ese piso, obviamente tenía el afecto, el cariño y el respeto de quienes lo atendían. Ya tenía una relación con Anita y Anita seguramente le habría dicho que tenía un niño que le gustaba mucho el fútbol y que se lo iba a traer para conversar con él. Creo que era el único niño en ese entonces en ese piso. Uh-huh. Y me dijo, tranquilo, hijo, me dijo, tú sabes, me dijo, de que yo también jugué por Alianza. Y le digo, sí, sí lo sé, le digo. Obviamente en un tono muy de niño, ¿entiendes? Y me dice, ¿y cómo sabes? Me dice Lolo. Y le digo, porque yo he leído de que usted ha reforzado el rodillo negro. ¿Ah, sí? Me dice, sí. Ah, ¿cómo sabes? Me dice, acá te agarro, me dice. Tú eres hincha de Alianza, ¿no? Sí, le digo. ¿Quién ganó el primer clásico? Me dice. Yo le digo, la U. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes? Porque yo leo mucho periódico, le decía así. Me gusta mucho leer periódico. Y leo la historia. Y me dice, oh, increíble, ¿cómo sabes? Me dice, a ver, ¿quién metió el gol? Y yo le digo, Pacheco, y Lolo se volvió loco. Lolo no podía creer que un niño de 11 años, o que estaba a punto de cumplir los 11 años, porque yo cumplo años en octubre, y en abril todavía tenía 10, que hable con esa precocidad de la historia del fútbol. Y para rematar me dice, ya, te apuesto que no sabes quién es él, me dice. Sí sé, le dije. ¿Quién es? Salardi. Y ya el tipo, ¿sabes qué? Explotó. Ya Lolo explotó, dijo, no puede ser. ¿Por qué? ¿Y por qué yo sabía que era Salardi? Porque mi hermano, uno de mis hermanos, por parte de padre, trabajó en la Federación Peruana de Boxeo. Y entonces él me llevaba muchas veces a la tribuna norte del Estadio Nacional para ver las peleas de Fernando Rocco y de Marcelo Quiñones, que el árbitro histórico de boxeo del fútbol peruano, del boxeo peruano era Salardi. Claro. Y Lolo no podía creer. Se inició ahí una relación que duró aproximadamente 3 meses. Yo lo visitaba casi interdiario, 2 veces por semana. Conversábamos mucho de fútbol. Aprendí a quererlo, a respetarlo, a saber por qué es uno de los ídolos más grandes del fútbol peruano, por su don de gente. Un tipo humilde, sencillo, paternal, un lindo personaje de la historia, de la vida. Eso a mí me queda una experiencia inolvidable. Yo no comparto, y soy libre de decirlo, no comparto las burlas hacia su persona. Entiendo que dentro de las rivalidades se dicen muchas cosas, pero no las comparto. No las comparto no solo por convicción, sino no las comparto, no le doy, no sigo yo ese tipo de situaciones, pero las entiendo porque, a ver, el hincha de la U le dice muchas cosas a los ídolos de Alianza y los hinchas de Alianza le dicen muchas cosas a los ídolos de la U, Claro. es parte de. Pero bueno, entonces mi relación es muy especial, como te digo, con el fútbol. Dentro de mi interés y después de que de las operaciones, tuve 2 operaciones, con clavo incluido, con injerto incluido.
milagrosamente pude jugar al fútbol. Y dentro de mi inquietud por seguir ligado al fútbol, probé suerte, me probé en Defensor, me probé en el Boys, tuve, y esto también es una cosa muy especial, ¿no? Yo siendo muy hincha, fanático de Alianza, tuve muy buena relación con referentes de Universitario, ¿no? que fueron mis técnicos. La primera persona en el fútbol, en el mundo del fútbol, que me acogió, fue casi como un padre y acompañó mis ilusiones en mi intento por jugar al fútbol profesional, fue Lucho Rubiño, arquero de Perú en el Mundial de México 70, arquero de Universitario, arquero de Sporting Cristal. Y con él tuve una extraordinaria relación. Él me hizo posible el sueño de entrenar siquiera, sin llegar a debutar en primera, pero de entrenar siquiera en Defensor y en Boys, con Roberto Chale. En las ligas me dirigió José Fernández. Tengo una muy buena relación con Eusebio Acasuso, que fue técnico de mi hija. Entonces, tuve una muy buena relación con jugadores representativos de Universitario de Deportes. No llegué a jugar fútbol de primera división. Un día Mario Montoya, a quien le mando un abrazo y ojalá esté viendo la entrevista, de Santoyo en el Agustino, me dijo: Peter, va a ser muy difícil que juegues. Va a ser muy difícil que juegues. Y no porque te falte condiciones, me dijo, sino porque tú al venir de liga estás en desventaja con la formación que tienen los chicos que vienen de los equipos de primera división y que vienen con formación en menores. Y me llevó a jugar Copa Perú, me llevó a la Liga del Agustino, ahí tuve una muy buena relación con Lucho Cruzado, otro ex jugador e ídolo de Universitario de Deportes. Tengo una muy buena relación con Oscar y con Willy Cruzado, el papá de Rinaldo, y fui campeón un año, subcampeón otro año. Y entonces, y de ahí empezó mi periplo por el fútbol amateur, una Liga de Magdalena. Saludo para la gente de Magdalena, el Atlético Valdizán, Junior Nike. Estudié para técnico de fútbol. Y bueno, mi afición por el fútbol está siempre y es difícil. Por eso es que probablemente yo tenga algunos debates con gente a quien quiero mucho y a quien respeto. Muchos debates acalorados. Porque yo no puedo matar el hincha, como dicen algunos. No lo puedo matar, porque creo que esa pasión, ese hinchaje por el fútbol, hicieron de que yo llegue hasta donde he llegado. Sin esa pasión, sin ese hinchaje, probablemente hubiese sido un muerto andando por ahí. Si no me hubiese permitido llegar hasta donde he llegado. Así que bueno, esa es mi relación con el fútbol, ¿no? Esa es mi relación con el fútbol, básicamente mi pasión, la pasión que tengo por el fútbol, ¿no? Antes de realizar la siguiente pregunta, solo complementar dos datos. Sí, efectivamente, en 1928 el primer clásico de la historia del fútbol peruano fue ese año y Universitario ganó 1-0, un 23 de septiembre, ¿verdad? Claro. Tanto de Pacheco, como acaba de decir Peter Arévalo, y un par de datos más. Ahora sí lo tengo preciso. Alianza Lima campeona el año 52, 54 y 55. Si campeonaba en 53, ya digamos hubiera sido tetracampeón, ¿no? En ese caso. Y en el caso de la U, sí, pues tuvo una sequía del 39 al 49. Bueno, del 40 hasta el 48 no campeonó, pues, y ahí es donde justamente Peter comenta de que había equipos como el Sport Boys, Municipal, que eran los protagonistas y sacaron varias figuras, y por eso había muchos hinchas de esos equipos. O sea, no es como esta época donde casi los títulos, bueno, no en los últimos años, pero no es, digamos, en los 90 que los títulos se los repartía Alianza, la U, ¿no? Y Cristal. Había una variedad donde el Boys, Municipal, otros equipos también eran los protagonistas. Bien, me has hablado bastante de Lolo. No me precisaste por qué Lolo estaba en el hospital, creo, ¿no? ¿No llegaste a precisarme? No, a ver, no. Lolo estuvo mucho tiempo en la Maison de Santé. Lolo estuvo más o menos hasta el año 83. Yo a Lolo lo conozco el año 81 en la Maison de Santé.
81. Yo tenía 11 años. Ya, ¿por qué estaba Lolo? ¿Qué había pasado con él? Porque ya tenía como No, 50 años, algo así, ¿verdad? no. Lolo sufrió un tema, casi que lo acompañó toda su vida, que fue un tema de cadera. Uh-huh. Lolo está claro, Lolo es muy... Lolo estuvo internado en la misión de Santé y después estuvo en los Estados Unidos, que se fue a tratar el tema de la cadera, siempre tuvo el tema de la cadera Lolo Fernández. Por eso Que es estuvo un ahí en tema del Europa. cual, claro, claro, Lolo por eso se movilizaba con su bastón. Tuvo problemas, que es el mismo tema que después posteriormente tuvo Toto Terry. Jugadores de la época que jugaban con un espíritu totalmente amateur, probablemente sin el tratamiento que hoy tienen los jugadores de fútbol, que es un tratamiento muy profesional, muy científico. Y entonces, claro, uno puede entender los males que por ese entonces acosaban a la mayoría de jugadores. Yo recuerdo haber en una oportunidad haber tenido contacto, mira la curiosidad, haber tenido contacto con don Adelfo Magallanes. Don Adelfo Magallanes también tenía un problema de cadera, lo mismo que José María, porque era tanto seguramente, se movieron dentro de un mundo futbolístico netamente amateur, que como te digo, no había ni la preparación ni el cuidado que hoy existe. Entonces la mayoría sufría de la cadera y algunos de la rodilla. Después uno con el tiempo pregunta a gente especialista, preparadores físicos, médicos, y claro, está en la forma de cómo tú afrontaste tu profesión. La cadera, ¿por qué? Porque generalmente hay gente que cuando patea con la pierna, saca la pierna hacia atrás y la vuelve y le pega con una fuerza inusitada. Y hay gente que utiliza la rodilla para patear. Aquellos que utilizan la rodilla para patear, o sea, hacen la flexión con la rodilla, que es una articulación, no tienen la misma fuerza que aquel tipo que saca la pierna hacia atrás, completa. Entonces, hay explicaciones técnicas y médicas que te dicen, sí, pues, aquellos que se movilizaron dentro de un mundo muy amateur, sufrieron esos males, ¿no? Hoy en día es imposible que el jugador que apareció, que haya jugado en los 80, en los 90, tenga ese problema, ¿no? Porque, bueno, el tratamiento es totalmente distinto. Y recordemos que hasta el año 51 se consideraba el fútbol como amateur, ¿no? Sí, claro. Amateur, le decían hasta no amateur, pero es desde el 51 que le llaman, que se llama era profesional, o que se inicia, digamos, A partir del 51. 51. A partir del 51 empieza el tema profesional y a partir de 1966 se juega a nivel nacional. Exacto. Y el primer campeón del 51, bueno, Sport Boys, solo para soltar este dato. Bien, hemos hablado bastante de Lolo Fernández, ahora vamos al otro bando. Vamos, digamos, a la contraparte de Lolo, por decirlo de alguna manera nada más, Alejandro Villanueva, que muchos consideran que es el máximo ídolo de Alianza Lima, obvio también dicen que es el máximo ídolo del fútbol peruano, pero eso también es bastante materia de debate. ¿Por qué? Porque, bueno, también dicen que es Cubillas, otros señalan también que es incluso Perico León, que en paz descanse, que ha fallecido hace ya casi un mes, ¿verdad? Cueto. Para Peter Arévalo, ¿quién es el máximo ídolo de Alianza Lima y por qué? El máximo ídolo de Alianza Lima no tiene que ver con que sea el mejor jugador de todos los tiempos de Alianza. El máximo ídolo de Alianza Lima es Alejandro Villanueva. Y te explico por qué. Alejandro Villanueva es aquel jugador que le marcó el estilo a Alianza. Aquel jugador que representa ser la raíz de Alianza. Uno revisa la historia, lee y se encuentra con que aquel tipo que manejaba el grupo, aquel tipo que decidía, y uno al no haber vivido esas épocas, como seguramente el hincha de la U que no vivió la época de Lolo, tiene que ceñirse a la historia. Y para eso están los libros, y para eso están los registros, para comparar. No hay que quedarse con una sola versión. Uh-huh. Y entonces, claro, uno ve en Alejandro Villanueva el primer jugador, personaje, que genera lo que generó. O sea, la historia del fútbol peruano tiene en Alejandro Villanueva
el primer personaje, y hasta por una cuestión cronológica, porque es mayor que Lolo, al primer personaje del fútbol que generaba polémica, generaba amor y odio. Amor por los seguidores, amor por sus seguidores, y probablemente ese odio, esa resistencia por sus rivales. Era un tipo que muchas veces, y digo, repito, no lo digo yo, es la historia, los libros, los testimonios de la gente que estuvo. Uno de ellos, mi padre, que nació en 1919 y lo vio Alianza en el Potao. Para mi padre, el mejor jugador que vio en toda su vida fue Segundo Titina Castillo, de Boys. Aquel muchacho integrante de aquel equipo de Boys que fue íntegramente, más allá de que no fue el equipo titular en sí, el que representó a Perú en las Olimpiadas de Berlín 36, pero fue el equipo completo, el equipo campeón de Boys fue. Bueno, Titina Castillo, para mi padre es el mejor jugador que vio. El segundo mejor que vio fue Víctor Benítez, de Alianza. El Conejo. Que para muchos es el mejor jugador peruano de la historia, para muchos, para quienes lo vieron jugar a Víctor Benítez. Y el tercero, según su ranking, se lo disputaban Sotil y Cubillas. Ese era el ranking de mi padre. A ver, entonces, mi padre muchas veces me habló de Alejandro, como me habló Eduardo San Román, por ejemplo. Que para mí Eduardo San Román, y aprovecho para decirlo, fue el mejor periodista de todos los tiempos. De todos los tiempos. No fue un futbolero más, como lo puedo ser yo. Claro. Y lo asumo. No fue un futbolero más. El tipo te hablaba de básquet, te hablaba de atletismo, te hablaba de boxeo, te hablaba de vóley, te hablaba de todo, pero con conocimiento. Para mí, Eduardo San Román es el mejor periodista peruano de todos los tiempos. Para mí. Para los de esta generación puede ser otro, y lo respeto. No. Entonces, Alejandro Villanueva generaba eso, porque era el líder de Alianza, a pesar que no era el mayor. Manguera Villanueva llega para reemplazar a Guillermo Rivero, que era el goleador de ese equipo. Y el líder de ese equipo, no me voy a explayar, porque este es un tema para todos, rápido, solamente el tema de Alianza, pero básicamente para contarte por qué. El líder de ese equipo de Alianza era el Loco Quintana, tremendo trompeador. Era el líder, era el chico malo de Alianza. Y Villanueva llegó y sobrepasó ese liderazgo. Se hizo dueño del equipo. Y joven, ¿verdad? Y muy joven. Entonces, cuenta la historia, los libros, la gente que vio, que Villanueva generaba antipatía por el lado de sus rivales porque jugaba con demasiada soberbia. Era un tipo tan seguro de sus condiciones, técnicas y de sus habilidades, que el tipo te podía dejar en el primer tiempo que estés ganando 1-2-0 y después te volteaba y con baile incluido. Esa polémica dividía al mundo futbolero de ese entonces. Algo que no ocurría con Lolo, por ejemplo. Lolo era un tipo más sencillo. Lolo era un tipo que podían cometerle una falta, y Lolo, obviamente, repito, cuentan los libros, cuenta la gente que vio, cuenta la gente que lo vivió. Algún momento yo tuve la dicha de conversar con don Pedro Falcón, árbitro de esas épocas, el árbitro emblemático de esas épocas. Y don Pedro Falcón me dijo, yo le dirigía a los dos, pero Lolo tú le metías una patada y Lolo te agarraba la cabeza y te decía, juega tranquilo. Claro. Villanueva tenía otra cosa. Era un tipo que si tú le pegabas, él iba a reaccionar. Entonces, son jugadores de características distintas. Yo más que enfrentarlos, tengo la envidia sana de no haberlo podido ver, de no haber podido disfrutar a uno y a otro.
Pero para mí, Villanueva es el ídolo máximo de Alianza, porque representa el nacimiento, el estilo de Alianza. El estilo de Alianza es a partir de Villanueva. Que iba acompañado de jugadores como Lavalle, ¿no? Lavalle, también. Claro. Adelfo Magallanes, los hermanos García, los hermanos Rostén, en fin, Cochoy Sarmiento, Alberto Montellanos, José María Lavalle, Juan Valdivieso, Segalá, en fin, podemos hablar de muchos nombres. Claro, tantos nombres. Pero yo creo que la gente quiere abarcar otros temas también, y bueno, para mí, así como Lolo es el máximo ídolo de Universitario, porque pertenece a la iniciación de un estilo de juego. Manguera lo es para Alianza. Yo creo que estamos hablando de los dos ídolos más importantes. Yo no pongo a uno sobre otro, ni a uno delante de otro. Para mí estamos hablando de los ídolos más importantes que tuvo el fútbol peruano, en su iniciación. A ver, y porque detalles nada más, y con esto termino el tema de Lolo y de Villanueva. Detalles. Tú revisas las fotos, el poco material gráfico que hay de aquellos tiempos, y ves que, por ejemplo, cuando viene Vélez, los de Vélez se toman foto con Lolo. Cuando viene Bellavista, Nasasi, el capitán histórico de Uruguay, el primer campeón del mundo, se toma foto con Villanueva. ¿Por qué era eso? Porque ya había un reconocimiento que había salido un poco de del país, ¿no? Digamos, al menos a nivel de Sudamérica. Eran otra figuras. Cosa. Claro. Otro detalle. ¿Por qué Lolo refuerza Alianza y por qué Villanueva refuerza la U? ¿Por qué? Para sustentar el hecho de que los dos son los ídolos más importantes en la época de la iniciación del fútbol peruano, de encontrar, en la búsqueda de un estilo, encuentras a dos ídolos. Alejandro Villanueva, Lolo Fernández. O Lolo Fernández y Alejandro Villanueva. Te digo esto, ¿por qué Lolo refuerza Alianza y por qué Villanueva refuerza la U? Esto sustenta el hecho de que los dos eran los más importantes en sus equipos. Tal cual. Y que había un reconocimiento tal de parte de la U para Manguera y de parte de Alianza para Lolo. Entonces, sí, yo entiendo, hoy en día, repito, entiendo la rivalidad que existe y que no va a dejar de existir. Pero los hinchas, en algún momento que dejan de lado la euforia y la rivalidad, cuando empiezan a leer un poco de historia, y yo sí creo que el hincha de la U tendría que leer la historia de Alianza y el hincha de Alianza tendría que leer la historia de la U. Yo lo hago. Y leo la historia de Cristal, y leo la historia de Boys, y leo. Eso no me hace menos hincha de mi equipo. Porque el hincha tiene que saber de su rival. Si no, ¿cómo confrontas? ¿Cómo confrontas? Hoy en día nos movemos en un mundo, repito, no digo que esté bien, no digo que esté mal, finalmente cada quien elige cómo lleva su pasión, cómo disfruta, y es muy fácil encontrar, y me ha tocado a mí lidiar con gente que se mueve dentro de la ignorancia del rival. Porque claro, creen que investigar o conocer o leer parte de la historia del rival, crees que estás traicionando. Pero bueno, eso ya queda en cada uno, lo entiendo, repito. Igual converso y trato de... converso con muchos hinchas de muchos equipos, porque repito, yo pertenezco a una época distinta del hincha. Claro. Yo de muy chico he ido a ver al Cabezón Mifflin con Sporting Cristal cuando regresó del Cosmos, y el Cabezón Mifflin tuvo la oportunidad de jugar en el Estadio San Martín, por ejemplo, cuando San Martín era un polvorín, y una cancha polvorienta, y jugó en Cristal. Hay gente que no lo recuerda mucho, pero
pero Ramón forma parte del equipo bicampeón 7-9-80 de Sporting Cristal. Yo he ido a ver clásicos modernos, verlo a Sotil con la camiseta de Muni y a Roberto Chale con la camiseta de la U, y no me hace menos hincha de Alianza. No, Yo estuve aquella noche de sábado, cuando hubo un apagón previo al partido entre la U y Guaraní, y los hinchas que son de mi edad, deben saber que no le estoy mintiendo, cuando hubo un apagón previo al partido U-Guaraní de Campinas, Copa Libertadores del 79, y Germán Leía le hace 2 sombreros seguidos a un defensor brasileño en el vértice occidente con sur. Gana la U 3-0, 2 goles de JJ Oré. Guaraní tenía un arquero inmenso que creo que medía 2 metros, por lo menos yo lo veía de 2 metros. Un arquero, un moreno impresionante. Era el Cuto Guadalupe de arquero, y de plomo. Ya imagínate cómo se veía de noche. Entonces, claro. Yo pertenezco a ese tipo de hinchas. Entonces puedo hablar. No digo tener la verdad ni la razón, pero puedo contarle al hincha de Cristal que una vez Chumpitaz, que algo que se habla poco, una vez Chumpitaz de 30 metros le hizo un gol a Fillol de River, cuando por Cristal, en una Copa Libertadores. Estuve en ese partido, entonces yo soy de esos hinchas. Claro. Sí, Peter, para agregar información, has hablado de Rodillo Negro, definitivamente, a mí también me acuerdo de esa campaña que tuvo Alianza, bueno, no una campaña, no es una gira que tuvo en Chile en 1935, donde hubo 7 partidos que Alianza jugó en esas tierras, y estuvo Lolo Fernández como uno de los protagonistas, ¿no? Fue como invitado de Lolo Fernández en esa época. Y sobre Alejandro Villanueva, mencionar de que estuvo en la selección peruana para el Mundial de 1930. Dicho sea de paso, no sé si se ve, pero yo en estos momentos estoy con la camiseta de 1930 porque, bueno, me gusta coleccionar estas camisetas y bueno, yo no colecciono camisetas, yo no colecciono camisetas porque no me quedan. Así de simple. Pero no me quedan. la mandas a hacer, pues. Tienes que mandarlas a hacer. Porque, bueno, es bien bonita la camiseta de 30. Sí, pero tengo ese problema de ser un tipo de tallas especiales, así que no tengo camisetas, pero no me las pongo porque no me quedan. Así que pero bueno, eso básicamente, claro. Me apasiona mucho el tema. Yo pertenezco a una época en que tú ibas a ver fútbol y obviamente querías que gane tu equipo, pero veías fútbol, ¿no? Yo le he visto debutar a Franco Navarro, por ejemplo, en el Estadio San Martín, haciéndole 2 goles a Boys. Y he podido ver la gente, cuando yo hago mi equipo histórico de Alianza, yo no lo pongo a Perico, por ejemplo, en mi equipo, porque yo empiezo a ir a la cancha del año 75 y Perico ya no estaba en Alianza. Perico yo lo he visto yo con la camiseta de Laurich y con la camiseta de Deportivo Municipal. Entonces, Perico se fue un año antes, ¿no? De Alianza, me parece, el 74, 73. Perico se ve el 73. Claro. Perico se ve el 73. Es más, Perico no juega nunca en el Estado de Alianza. Perico no jugó nunca en el Estado de Alianza. Exacto, no llega con la camiseta de Alianza. Con la camiseta de Alianza. Sí jugó con la camiseta de Tumán, sí jugó con la camiseta de Laurich, sí jugó con la camiseta de Muni, sí, pero con la camiseta de Alianza no jugó nunca. Exacto, y ese es un buen dato, porque algunas personas incluso periodistas, no pueden pensar de que Perico llegó a jugar como tú dices, ¿no? En el Alejandro Villanueva. Mira, y para terminar el tema de Villanueva, justamente, tú mismo lo consideras ídolo máximo de Alianza Lima, yo lo considero también el máximo ídolo, pero siento que los hinchas de Alianza, o sea, obviamente se respeta que varios tengan a Cubillas, a Cueto como máximos ídolos, o sea, no se discute eso, pero yo siento como crítica constructiva que a Alejandro Villanueva, Alianza Lima y sus hinchas no le han dado el reconocimiento que se debe, ¿no? O sea, yo tengo entendido que el estadio de Alianza no se llamaba Alejandro Villanueva, sino que es una iniciativa que nace a partir de inicios de 2000 más o menos, y es un reconocimiento válido, pero digamos que fue un poco tardío, y no sé si fue porque Villanueva nos abandonó pronto, ¿no? Nos abandonó el 43 o 44, entonces en el caso de Lolo, él falleció recién en los 90, entonces no sé si por ahí es la respuesta, o tú tienes una respuesta para qué tu reconocimiento a él. No, a ver,
Pueden haber muchas explicaciones. El tema del fallecimiento de Lolo, que es en el tiempo, digo, más reciente que el de Villanueva, podría tener una explicación ahí. Yo no comparto mucho el tema de que el hincha de Alianza no le haga un reconocimiento a Alejandro Villanueva. Yo he tenido la oportunidad, y hay un grupo, varios grupos de Alianza que se han encargado de reivindicar a Alejandro ante la hinchada. Tomo parte de los festejos, las romerías que se hacen en su tumba, el cual me siento orgulloso de que me inviten y dar charlas. Lo hago con mucho gusto, además. A ver, en el tema del estadio, ahí hay una equivocación, y la entiendo. El estadio Alejandro Villanueva, el estadio de Alianza Lima, o el estadio que está ubicado en el barrio de Matute, por eso es que mucha gente le decía el estadio de Matute, por una decisión, mala decisión, en la época de Alberto Macías, que priorizó el logo del sponsor antes que la imagen que siempre estuvo en el estadio, en el frontis de Occidente. No tengo una imagen, pero si alguien tiene dentro de tu comunidad, alguien tiene una imagen del frontis del estadio de Alianza, la tribuna de Occidente, siempre estuvo Alejandro Villanueva, siempre. Con la denominación del rótulo, el rótulo de claro, Estadio Alejandro Villanueva. No, estadio no, Alejandro Villanueva. Claro, y era una imagen gigante, pero después se dio paso por un tema comercial, pasó a ocupar la firma que auspicia Alianza en vez de la foto, algo que me pareció a mí totalmente descabellado, ¿me entiendes? Fuera de lugar, por eso es que no está hoy la imagen de Alejandro en el estadio de Alianza. Yo nunca llegué, las veces que he ido a cubrir Matute nunca, o sea, bueno, yo te lo digo, te lo digo yo y sin temor a equivocarme. Alguien debe tener la foto del frontis de la tribuna Occidente de Alianza, donde está la imagen de Alejandro, está la imagen de Manguera. Pero bueno, finalmente es una de las tantas erróneas decisiones que se toman, y no solamente en Alianza, sino en muchos clubes, que se le da paso al tema comercial, desalojando del lugar más importante que tiene que ver en la historia de cada club, de la historia, ¿no? Tú no puedes desalojar la historia para darle paso digamos, al comercio, al interés material. La historia está ahí, y es a partir de tu historia que tú eres hincha de Alianza, que tú amas esos colores, que tú quieres jugar por ese equipo, que tú vas al estadio, que lo alientas. Pero bueno, espero no estar equivocado con lo que te estoy diciendo, pero en el frontis de la tribuna Occidente siempre estuvo Manguera Villanueva, y probablemente aquella directiva que osó retirar la imagen de Alejandro haya contribuido a la desinformación del hincha nuevo, del hincha joven que va y no ve a la figura de Alejandro, porque esa imagen de Manguera reforzaba su idolatría, reforzaba la importancia que tuvo él en el estadio, en el club. Porque claro, cada niño que iba de la mano con su padre decía: papá, ¿quién es ese señor? Alejandro Villanueva. ¿Y quién es Alejandro Villanueva? El máximo ídolo de Alianza. ¿Entiendes? Claro. Pero eso no se tomó en cuenta en el momento de retirar la imagen. Así que bueno, pero bueno, ya creo que hemos discutido o hemos analizado y hemos comentado en extenso lo que para mí significa Lolo y Manguera en la historia de Alianza y Universitario, ¿no? Claro, vamos con otro tema, bueno, tiene que ver con la selección peruana, pero tiene que ver bastante con uno de los máximos ídolos, Perico León, ¿no? Inevitable hablar de él a partir de que falleció de un problema pulmonar hace un mes aproximadamente. ¿Es el mejor 9 de la selección peruana en su historia? ¿Para ti? Para mí el mejor 9 de todos los tiempos de la selección es Pablo Guerrero. Uy. Pero no hay, repito, respeto. Tú me estás haciendo la pregunta a mí, sí, yo respeto a aquellos que puedan opinar lo contrario.
pero el mejor 9, por números, por lo que generó, y por lo que logró, y por el grupo con el que jugó, es Paolo Guerrero, definitivamente. En técnicamente, Paolo no está, digamos, tan lejano de lo que era Perico. La gente de Perico habla del aguante que tenía en el pecho. Paolo lo tiene. La gente hablaba de que Perico podía jugar, podía tirarse por los lados y porque tenía técnica y era un 9 disfrazado, perdón, era un 10 disfrazado de 9 y Paolo lo tiene. Paolo sale del área, juega, toca, hace jugar, transpira, transmite. Bueno, igual Perico. Y por números, perdón, igual Paolo. Y por números, Paolo es el goleador máximo de la historia del fútbol peruano, de selección. Claro. Y los números, claro, la gente podrá decir, sí, pero no se jugaba tanto como se juega hoy. Antes las eliminatorias era de 4 equipos. Hoy se juegan 9 partidos de ida, 9 de vuelta, tienes 18. Entonces, es más complicado, en realidad. Entonces, sí, pero tienes una cantidad superior de partidos para poder anotar. Puede ser. También, bueno. Perico tiene 15 goles en la selección. Tiene 15. Paolo, hay todo un tema con la historia de los 9 del fútbol peruano. Porque Paolo supera no a uno de los 9 de la historia del fútbol peruano. Paolo no supera a Lolo, no supera a Valeriano, no supera a Perico, no supera a Franco, no supera a Guillermo La Rosa, ¿qué otro 9? No supera a Flavio. Paolo supera a Teófilo Cubillas, que no era 9. Sí, pues, claro. Entonces, hay todo un tema, hay toda una historia con el tema de los 9, ¿no? Del fútbol peruano. Y nuestros 9, por una cuestión de forma y estilo de juego, era un juego que permitía y se jugaba mucho, y el 9 en Perú cumplió más una función de destrucción y de distracción para que aparezca el 10, por ese espacio que le había generado el 9, por esa distracción que había generado el 9. Por eso es que Teófilo es el goleador hasta antes de la aparición de Paolo. Y Teófilo es 10, no es 9, Teófilo. Por eso que para mí Teófilo, tú hablabas del ídolo o del mejor de Alianza, por eso te decía, el ídolo máximo no tiene que ver con el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí el mejor jugador de todos los tiempos de Alianza es Teófilo Cubillas y del fútbol peruano, no tengo ninguna duda. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, pero para mí, con respecto a la pregunta de la selección, para mí Paolo es el mejor jugador de toda la historia. El mejor 9. El mejor 9 de la selección. Sí, claro, disculpa, yo te tenía una repregunta porque yo pensé que no me ibas a decir Paolo, y yo te iba a decir, ¿y qué pasa si Perú campeona la Copa América el próximo año con Paolo Guerrero? Ahí sí lo vas a considerar el mejor jugador, pero ya te me adelantaste a la pregunta, así que voy a pasar a un tema igual que tiene que ver con la selección nacional, pero todavía sigue siendo sobre tu carrera, porque tú has narrado los goles más importantes de la selección en los últimos 36 años. Estamos hablando de, el gol de Pablo Guerrero a Colombia, o autogol si queremos decirlo ya formalmente. El primer gol de Perú después de varios mundiales, el gol de Carrillo, y también el gol a Nueva Zelanda. Entonces, ¿te quedas con alguno de ellos en primer lugar? Me quedo con el gol de Jefferson. Me quedo con el gol de Jefferson a Nueva Zelanda. Porque probablemente el gol de Paolo no hubiese tenido la importancia, hubiese pasado al olvido si Perú quedaba eliminado a mano de Nueva Zelanda, probablemente. Y el gol de Carrillo no se hubiese dado si que Perú no le ganaba a Nueva Zelanda. O sea, los dos extremos, el de Paolo y el de Carrillo, creo que ceden el lugar en cuanto a importancia al gol de Jefferson Farfán. Por todo lo que significó además, ¿no? Era el sello, la clasificación, después de 36 años. Por todo lo que significó para mí, además, y esto tiene que ver un poco con mi carrera, y discúlpame, te lo voy a comentar. Yo narro eliminatorias para los mundiales desde Alemania 2006. Narré las eliminatorias para Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.
todas, salvo la de Rusia 2018, las hice en América Televisión, a quien le tengo un agradecimiento enorme, en la persona de Gonzalo Núñez, Eric Osores, Jorge Gripa, Les Manrique, quienes apostaron por mí. Pero yo no le había narrado nunca un partido de Perú. Nunca. Porque era el relator número 2. Después de Toño Vargas. Claro, Toño era el relator número 1. Bueno, sigue siendo el relator número 1 de América Televisión. Y yo respeté y agradezco porque Toño es un caballero, ¿me entiendes? Toño es un caballero, un tipo ejemplar. Tengo que agradecer mucho a Toño y a Rulito, porque acompañaron mi crecimiento. Pero bueno, en ATV, por primera vez, yo fui el relator 1 de eliminatorias. Por lo tanto, el que narraba los partidos de Perú. Claro. Narré los 18 partidos, 20 con los 2 de repechaje. Es más, cuando ATV hace las negociaciones, porque era carísimo el partido en Nueva Zelanda, a los de Nueva Zelanda no les interesaba vender el partido porque el fútbol no es su deporte, no les interesaba, entonces pusieron un tope, pusieron un precio altísimo. Bueno, si ustedes quieren el partido, vale esto. Wow. Y entonces tuvieron que fusionarse ATV y América, no sé si lo recuerdan. Sí. ATV y América se fusionaron para comprar ese partido. Y entonces, a la hora de elegir al narrador, ATV se impuso y dijo, no, el narrador de las eliminatorias es Peter. Y Peter tiene que narrar el partido. Hasta por una cuestión de cábala. Sí, pues, sí recuerdo, porque, o sea, fue la misma transmisión del 4 y del 9, ¿no? O sea, no fue que el 4... Transmisión única, no. Claro, no era... Porque tú sabes con Gonzalo Núñez comentando en ese partido. Y Eric Osores. Y Eric Osores. Sí, así fue. Y entonces, ¿por qué te digo que significó mucho para mí el gol de Jefferson? Porque yo recuerdo que tuvimos un mal arranque, derrota con Colombia, derrota con Chile, y en el Perú, al peruano como sociedad, creo que nos hizo bien que la selección gane su pasaje para ir al Mundial. ¿Por qué? Porque no la hizo con los 4 fantásticos de aquella época, o en algún momento tuvimos, por un invento no sé de quién. Logramos la clasificación con un grupo sin estrellas, donde tú veías que todos empujaban para el mismo lado. No había diferencias, no había. Y Ricardo Gareca pudo consolidar un grupo que le permitió ganar su derecho de ir al Mundial. Entonces, eso fue un ejemplo de unión ante la adversidad. ¿Y por qué digo ante la adversidad? Porque, claro, nadie confiaba en Trauco. Cuando empezó, después de Unión Comercio y un breve paso por Universitario, empezó a marcar la punta en un lugar donde había sido dueño absoluto de Loco Vargas. Entonces la gente decía, no, Trauco no es Vargas. O sea, Vargas ha jugado en Italia, en España, no. Había desconfianza en Trauco. ¿Ok? Pero sin embargo, Trauco se sobrepuso a eso, a una adversidad, y se consolidó como titular. Nadie creía, por ejemplo, en Araujo o en Ramos cuando Ricardo Gareca decide sacar a Zambrano. No, Zambrano viene de Alemania, no. Ramos no le sabe pegar a la pelota, Araujo en Alianza, esto. Entonces, no era irregular, pero ese era el concepto de Araujo, ¿no? O sea, claro. Tenía. O sea, la gente desconfiaba de los jugadores en los que confió Ricardo Gareca. El mismo Cueva. Claro. En su momento. O sea, sí. Entonces, bueno, Ricardo Gareca consolidó un grupo de muchachos, en su mayoría del torneo local, y pudo ganar la clasificación para Rusia 2018 en medio de la adversidad y la desconfianza. Y eso le hizo bien al fútbol peruano. Entonces, hay un momento, yo no acostumbro a ver mis relatos, ni las repeticiones de los programas donde yo participo, pero hay un momento que yo descubrí
hace muy poco, que hace muy poco no, digo, qué sé yo, año y medio, cuando revisando, alguien tuiteó una frase que yo había lanzado que yo no recordaba, cuando le ganamos a Uruguay 2-1. Ya. Y yo digo, hay que dejar que la gente se ilusione con su selección. Dejen que la gente sueñe, digo yo, y está en YouTube, Perú-Uruguay 2-1. Dejen que la gente sueñe con su selección. Porque claro, cuando ganaba Perú, habían algunos que después se subieron al coche bien rápido, y algunos estuvieron en Rusia. Habían algunos que al día siguiente decían, no, pero no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. No, Perú está eliminado. Entonces le bajaban los ánimos a las personas que sí creían que podían. Entonces, desde mi lugar, desde mi humilde lugar, yo empecé a empujar. Empecé a empujar, y a lanzar frases que tenían que ver más con el optimismo que con la realidad misma de los puntos, que nos decían que estábamos abajo. Recuerdo mucho en la previa del partido Perú-Ecuador, yo digo, Perú le va a ganar a Ecuador. Sin embargo, alguien que, no vale la pena, yo no menciono gente que no está, pero algunos decían, no tenemos nada que ver con Ecuador, no tenemos nada que hacer con Ecuador, no ganamos nunca en la altura y Ecuador nos va a ganar. Bueno, fuimos y le ganamos. Entonces, todo eso se confabuló para que yo en ese último partido, antes del Mundial, digo, para la clasificación, haya narrado el gol de Jefferson con llanto incluido, porque era una emoción muy grande, porque detrás de cada logro, cada objetivo alcanzado, después de cada victoria, cada curso aprobado, qué sé yo, cada trabajo finalizado, en todo aspecto de la vida, siempre hay una historia detrás, siempre. Y en ese gol, para aquellos que pueden haber dicho que, y está bien que lo digan, porque no es una obligación que a todos nos guste el fútbol, y algunos que dijeron que no, llora, ¿por qué llora por un jugador? ¿Por qué llora por una selección? Bueno, no es que uno llore por un jugador o por una selección, sino es que en ese grito de gol, en esa jugada, en esa corrida de Cueva y en esa definición de Jefferson, yo fui acumulando en fracción de segundos lo que había sido mi vida, lo que había sido mis inicios. Aquel relato que yo le hice a mi hijo, que en ese entonces tenía 3 añitos y que pateaba una pelota con una camiseta de Jefferson Farfán, y que incluso está en YouTube, creo, que ese grito de gol, esa narración que le hago yo antes del partido Perú-Nueva Zelanda, a mí se me presentó en ese momento la imagen de mi hijo metiendo un gol con la camiseta de Jefferson, de 3 añitos. Y como te digo, y se me reflejó absolutamente todas las dificultades que uno tuvo que superar para llegar a ese momento. Entonces, uno defoga por eso, defoga en el llanto por eso. Y no tengo, yo trato de ser genuino en todo lo que hago, No tengo una careta. Así como te estoy hablando a ti, hablo en su momento en Fox, hablo en ESPN, hablo con mis hijos. No tengo 2 caras. Entonces, si tengo que llorar, lloro. Y si tengo que reír, río. Y si tengo que putear, puteo. Entonces, no me escondo yo. No me escondo, ni necesito matar al hincha, ni necesito mostrarle a la gente que soy el que más sabe, no. Doy mi apreciación, si están de acuerdo bien, y si no, también. Así que, para mí, el más importante, el momento más importante que me tocó vivir fue ese, ¿no? El gol de Jefferson a Nueva Zelanda. Claro, indiscutible digamos, la influencia del fútbol como actor social, ¿no? Y definitivamente sobrepasa una cancha, sobrepasa unos 90 minutos, ¿no? En realidad el fútbol a través de sus cuantos años, casi 150 años de creación, da más que un gol o que un abrazo, ¿no? Pero bueno, vamos ahora también con un tema que tiene que ver con la selección, porque Ricardo Gareca ha salido a hablar
No dijo nada polémico, menos mal, más allá de que los medios, digamos, reboten las cosas más que pueden ser más picantes, pero habló sobre la Liga 1 2020, ¿no? Porque él da a entender, entre líneas, que es importante que ya se reinicie la Liga 1 2020, obviamente cumpliendo los protocolos de seguridad, las medidas sanitarias que impone el gobierno, pero para Peter Arévalo ya debe comenzar el fútbol peruano en julio, que es más o menos lo que se está proyectando, que es lo que el Ejecutivo está hablando con la Federación Peruana de Fútbol. Mira, yo puedo querer mucho el fútbol, amo el fútbol, pero no puedo estar ajeno, dentro de esa pasión y de ese amor que uno le tiene al fútbol, no puedo estar ajeno a la realidad mundial. No es que, a ver, no es que si el fútbol en el Perú no arranca vas a estar en desventaja con los demás países a nivel de eliminatorias. No hay vuelta al fútbol, por lo menos en Colombia, por lo menos en Argentina, por lo menos en Brasil, por lo menos en Chile, y entonces no es que estés en desventaja. No estás en desventaja. ¿Con quién estaríamos en desventaja? Si los campeonatos no se reiniciaron todavía. Yo no creo que comience en septiembre las eliminatorias, sinceramente. Por eso te digo, para responder esta parte final de la entrevista. Adelante. A ver, recién hace 2 semanas, 3 semanas, arrancó la Bundesliga. La Bundesliga, en el primer mundo, hace 3 semanas arrancó la Bundesliga. Cuando tú me hablas sobre protocolos, estamos preparados como sociedad, como equipos de fútbol, como asociación, estamos preparados para cumplir estrictamente todos los protocolos. ¿Está preparado el Carlos Stein, por ejemplo? A ver, digo, Stein por decir, podría decir Alianza también, o la U, o Cristal, o cualquier equipo. Y hago esta aclaración porque a veces cuando uno habla o menciona algún equipo, una institución, una persona, creen que uno tiene algo en contra de. No. Ok, dejemos de hablar individualmente de los equipos. Estamos preparados como instituciones, que son pocas, ojo, porque tenemos equipos de fútbol, no tenemos instituciones. Tenemos pocas instituciones en el país. ¿Ok? ¿Estamos preparados para cumplir los protocolos? Pregunto. Entonces, yo creo que no debería haber apuro. Un apuro que sobrepase al afán, al apuro y al interés que tenemos como sociedad de superar esta pandemia. Yo creo que el principal interés hoy en día de nuestra sociedad es poder superar esto. Y a partir de poder superar este momento, que es una película de terror, donde todos nos vemos involucrados como protagonistas, sin roles secundarios, todos estamos como protagonistas en esta película de terror. Yo creo que el interés mayoritario tendría que ser el superar este mal momento. Y a partir de ahí, de encontrar un momento idóneo, de encontrar un momento que tenga que ver con una realidad favorable, podríamos buscar soluciones para que vuelvan las actividades. El fútbol es una actividad más, como la es la de los carpinteros, la de los zapateros, la de los gafiteros, que quieren volver. Y con aquella gente que vive del día a día. O sea, yo podría ser muy egoísta de mi parte pidiendo que vuelva el fútbol. No, el fútbol tiene que volver, sí. Ojo, no estoy discrepando con Ricardo Gareca, pero digo, el fútbol tiene que volver, sí. Pero en el tiempo que tenga que volver y con las medidas que tengan que volver. Yo no puedo acelerar algo pensando única y exclusivamente en mi profesión. Yo tengo que respetar y tengo que valorar a todas esas personas que viven del día a día, que no tuvieron acceso a un bono, que no tuvieron acceso a una ayuda de sus gobiernos regionales, y lo valoro y siento pena, de verdad. Siento pena de que exista mucha gente que no tenga que llevar a la mesa.
de su familia. Lamento mucho la situación. Entonces, yo no puedo ser egoísta y tratar de que vuelva mi actividad, porque probablemente no estén dadas las condiciones. No hemos alcanzado siquiera la meseta. Fue una fantasía. No fue tal cual nos dijeron nuestras autoridades. Entonces, esperemos encontrar cifras y números favorables para buscar que nuestra actividad retorne. Yo no estoy trabajando. A ver, el tema del fútbol, y se los cuento, es un tema opcional. Yo narraba un partido, me pagaban por el relato del partido y punto. Siempre manejé el tema del fútbol, profesionalmente hablando, como algo paralelo a mis actividades. Yo soy supervisor en una empresa y hace 3 meses que no trabajo. Entiendo. Entonces, podría decirse que necesitarías trabajar en eso o que aparezca el fútbol nuevamente para generar, ¿no? No, gracias a Dios siempre cuidé mi trabajo. Claro. Gracias a Dios siempre yo puedo trabajar en medios de comunicación, pero con los pies en la tierra. Siempre prioricé mi trabajo. Siempre prioricé mi centro de trabajo. Nunca lo descuidé. Yo tengo desde el año 86 trabajando en el mundo de los repuestos automotrices. Uh-huh. Gracias a Dios he podido mantener mi trabajo. Nunca lo descuidé, nunca. Porque lo otro es pasajero. La televisión se acaba, la radio se acaba. Pero la imagen que tú has ganado y el respeto que tú has ganado y la credibilidad que tú has ganado en tu centro de labores, eso no se acaba. Eso no se acaba. Entonces, yo entiendo, sinceramente te digo, entiendo la necesidad de la gente. Para mí sería muy fácil lanzar mensajes y decir quédense en su casa. Sí, tendríamos, por un tema de salud, pero entiendo, sin justificar, entiendo a la gente que tiene la necesidad de salirse a ganar el pan de cada día. Y eso es una población muy grande, pero muy, muy grande. Así que bueno, nada, yo espero que esto se vaya solucionando, de verdad, lo deseo así, y el fútbol regresará en el momento que tenga que regresar, de verdad, eso lo espero. Yo quiero disfrutar del fútbol, pero hoy en día tenemos una labor, y te agradezco yo ya, finalizando, te agradezco yo esta oportunidad, porque probablemente esta hora, casi 10 minutos, que hemos compartido, puede haber servido para que muchachos, gente que le guste el fútbol, se haya podido distraer de esta charla que hemos tenido nosotros, y por eso no le cierro la puerta a nadie, y por eso charlo con todo el mundo de lo que nos gusta, y si sirve para captar su atención y generar una distracción sana, bueno, bienvenido sea, ¿no? Así que yo la verdad que estoy muy agradecido contigo y con todos tus seguidores. Sí, gracias Peter. Hoy día hemos hablado casi, como tú dices, más de una hora sobre distintos temas, bastante de la historia del fútbol peruano, que es algo que quería hablar justamente contigo ya desde hace mucho tiempo. Hemos hablado un poco de la liga, de la selección peruana. Ya solo queda agradecerte en todo caso por tu disponibilidad. Y solo tenía 3 preguntas más, que son preguntas cortas, nada más. Es como un sí y no, o sea, para no promover mucho esto. Son temas random, ¿no? Por si acaso son temas random. ¿El VAR debe seguir existiendo o no? Sí, bien llevado el VAR, sí. Bien llevado el VAR, sí. No como capricho, como apareció como un capricho de Lozano en aquella final. Es un tema largo, pero bien llevado, bien estructurado y bajo las condiciones que exige la International Board, no como acá, que no se cumplió con el número de cámaras que se requiere para utilizar el VAR. Pero bueno, el VAR sí, claro, le hace bien al fútbol. 2 preguntas más sobre la U. ¿Lo ves campeonando este 2020 o 2021 cuando acabe esto? Yo lo veo peleando el título de todas maneras. La mejor noticia que ha podido recibir la hinchada de Universitario creo que es la vuelta de Gregorio Pérez, un técnico que sabe todo del fútbol, uno de los tantos personajes históricos que le dio al fútbol mundial y al fútbol sudamericano,
como lo es Washington Távares. No lo estoy comparando ni estoy poniendo a la altura de uno ni otro. Simplemente me parece que es un tecnicazo, un técnico de lujo, Gregorio Pérez, y creo que la mejor noticia para la U es la vuelta de Gregorio Pérez, que incluso, a ver, rápido, cuando hablamos de que el fútbol tenga que volver cuando realmente sea el momento, Gregorio Pérez, sabio, porque el tipo es un sabio, más en el fútbol se puede ganar o perder, pero la capacidad no la pierdes. Él dijo, no tengo apuro por volver, quiero dirigir a Universitario, pero no quiero violar ninguna ley, tal cual como es. Es un tipo que sabe, incluso tiene los años, la experiencia, te da esa facilidad de encontrar la respuesta exacta. O sea, él quiere volver a Universitario, no tiene apuro y tampoco quiere violar ninguna ley. Cuando habla de violar una ley, es aquella ley que no le permite a gente que integra la población de riesgo por edad trabajar. Entonces, Gregorio la tiene muy clara. Digo, definitivamente a Universitario es difícil decir si va a campeonar o no, o difícil decir que alguien pueda campeonar, pero yo creo que Universitario va a pelear el título de todas maneras, de todas maneras. Ok, falta una pregunta ya para despedir esta entrevista y tiene que ver con Alianza Lima, que, bueno, Peter Arévalo en esta entrevista ya había dicho que es hincha de Alianza y ya lo había dicho antes y ha dejado en claro que igual a él le importa sobre todo el fútbol peruano, ¿no? Ya hemos hablado incluso del Boys, del Municipal, de Cristal, de la U, para que no piensen que solo, por si acaso íbamos a hablar solo de Alianza Lima, ¿no? Pero la pregunta es sobre Alianza. El mejor entrenador de Alianza Lima que hayas visto o que lo tengas registrado. Magallanes, Adelfo Magallanes, Jaime de Almeida, Jorge Luis Pinto, Gustavo Costas, o para algunos, Pablo Bengochea. Para ti, ¿quién es el máximo entrenador de Alianza Lima? A ver, no lo vi, pero la historia habla de Adelfo Magallanes y de Jaime de Almeida. Me hubiese encantado ver su trabajo. Por lo que uno lee en la historia, son dos tipos que sin exigir tanto y sin aparecer mucho y sin ser mediáticos como lo es hoy en día, donde el dirigente y el técnico a veces quiere ser más importante que el jugador de fútbol, vinieron a trabajar, apostaron por gente de abajo. He visto a varios, ¿no? Me dio una pena enorme que Didi no sea campeón nacional, habiendo desplegado Alianza con Didi el fútbol más espectacular que yo haya visto, por ejemplo, junto con el 7-7-7-8 que dirigió Juan Eduardo Hover. Pero yo creo que si tú me estás preguntando por lo que vi, yo me tendría que quedar con Juan Eduardo Hover. Sí, pero si tú me preguntas por lo que leí y por lo que pude ver a través de la historia, a través de las letras, a través de los textos, los mejores técnicos de Alianza en la historia tendría que salir entre Adelfo Magallanes y Jaime de Almeida, definitivamente, ¿no? Definitivamente. O sea, Dame uno. Jaime de Almeida. Ok. Un usuario ha dicho ahorita, saludos a Peter Arévalo, desde Jaime de Almeida hay influencia brasileña en el fútbol de Alianza. ¿Lo compartes? Rapidito ya para culminar, ¿lo compartes? ¿O es muy...? Alianza tiene mucha influencia, influencia. Con Adelfo Magallanes decía que Alianza tenía la influencia del fútbol húngaro. Los hungaritos negros le decían, claro, a los húngaros. ¿Ya? Con Adelfo Magallanes. Con Jaime de Almeida la influencia brasileña. Y después, si tú revisas los títulos, tienes a Juan Eduardo Hover, tienes a Peluso, tienes a Sanguinetti, tienes a Bengochea, influencia uruguaya. Entonces, nosotros somos de todas las razas, hermano. Nosotros somos, tenemos una influencia, a ver, yo creo de todo un poco, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, yo creo que el hincha siempre va a querer que Alianza juegue bien al fútbol. Siempre va a querer que Alianza juegue bien al fútbol. Y ese es un tema que lo he tratado también en varios grupos
de, de hinchas de Alianza, que he tenido la suerte de compartir y agradezco, porque es un tema también que es para debatir, ¿no? O el fútbol bonito, el juego bonito, como decía Valdir Pereira Didi, o la eficacia uruguaya. Es un debate muy, muy amplio, ¿no? Pero sí, si tú me pides uno en la historia, Jaime de Almeida. Y si tú me pides el mejor que yo vi, Juan Eduardo Hover, definitivamente, ¿no? Don Jaime de Almeida es la elección de Peter Arévalo como mejor entrenador en la historia de Alianza Lima. Recordemos que él dirigió a Perico León. Bien, con esto culminamos, Peter Arévalo, la entrevista. Nuevamente te agradezco, creo que por quinta vez, esta conversación, y la verdad que esperamos que nuevamente nos acompañes en algún momento en Rock and Gold, y esperamos en verdad que te haya gustado la entrevista y hablar un poco de la historia, que es algo que en definitiva yo sé que tú dominas bastante. No, yo te agradezco a ti y agradezco a los seguidores, independientemente de las diferencias en cuanto a hinchaje y en cuanto a opiniones. No, yo no busco que estén de acuerdo con lo que uno dice. Simplemente trato de compartir mis experiencias y lo poco o casi nada que puedo haber aprendido a lo largo de estos 25 años, ¿no? Así que yo agradezco mucho la deferencia que tienen con uno de buscarlo para conversar y estoy a la orden siempre. Un abrazo. Okay. Gracias, Peter, y gracias, amigos de Rock and Gold, por habernos sintonizado. Hasta una nueva oportunidad. Sigan conectados a la página, que va a haber novedades. Hasta luego.